¿Te imaginas que te corten una parte del cerebro y dejes de ser totalmente tú? Pues esta era una intervención quirúrgica totalmente posible desde los años 30. Todo surgió desde que existió un congreso en Londres, donde se hizo un experimento con 2 chimpancés que presentaban síntomas de ansiedad y neurosis, donde se les quitaba el lóbulo frontal y estos, después de la intervención, se mostraban más dóciles y más flexibles. Morris, que fue uno de los neurocirujanos que asistió al congreso, intentó y se preguntó qué pasaría si haríamos lo mismo, si practicaríamos lo mismo en los humanos, ya que para esos tiempos la salud mental no era tan estudiada como ahora, y lo puso en práctica con muchos de sus pacientes, donde inyectaba una aguja en el cerebro y ponía alcohol y hacía que esta parte deje de funcionar. Después se mejoró con el leucótomo, donde seccionaba partes del cerebro dependiendo de la enfermedad del paciente. Morris ganó el Premio Nobel de la Paz, ya que según esos tiempos era un buen avance para la neurocirugía. En Estados Unidos fue donde más lobotomía se practicó gracias a Freeman, ya que lo promocionaba como si fuera algo normal, como si fuera un destapadero de cañerías, ya que tenía incluso su móvil que se llamaba Lobotomóvil, y donde asistía a las casas de sus pacientes y lo hacía con un picayel. Era un proceso muy poco ortodoxo, donde él con un martillo se ayudaba y se los clavaba en la parte de aquí del hueso frontal. La lobotomía era practicada en pacientes con ansiedad, depresión, ataques de ira y esquizofrenia. Pero, ¿cómo funcionaba o cómo se daba el proceso? En nuestro cerebro existe la parte del tálamo y la córtex prefrontal. El tálamo es como la parte central del cerebro y el córtex prefrontal es lo que se ubica acá adelante. Entonces, el córtex prefrontal se encarga básicamente de darnos la personalidad y de darnos la parte racional. Cuando esta parte se cortaba, o ese era el fin de la lobotomía, cuando se cortaba esa parte, pues nos deja sin personalidad, nos deja sin la esencia que somos. Entonces, por ello, cuando los pacientes con esquizofrenia o ataques de ira se les practicaba la lobotomía, quedaban muertos, quedaban como zombies, quedaban sin sentir, sin saber qué hacer, porque llegaban a un punto donde su cerebro mismo no podía conectar con el tálamo y por ello se quedaban sin sentimientos. La lobotomía se dejó de practicar en gran parte dentro de los años 50, gracias a la creación de los fármacos antidepresivos y calmantes. Freeman dejó de hacer lobotomías alrededor de este mismo tiempo de los años 50, dado que en su cara murió una paciente gracias a un derrame mientras él practicaba la lobotomía. Entonces, Freeman se dedicó el resto de su vida a querer investigar y comprobar de que su técnica era la mejor para el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, se denotó de que la lobotomía simplemente había tenido un 10% de efectividad dentro de los pacientes y de la población en la que había sido practicada, dado que o morían o simplemente quedaban apáticos. No quiere decir que totalmente eran curados. Por ejemplo, en los pacientes con ataques de ira o esquizofrenia, simplemente cortaba todo vínculo que ellos podían haber tenido en cuanto a su racionalidad y en cuanto a sus emociones. Lo que nos quiere decir también de que la lobotomía nos dejaba o dejaba secuelas irreversibles en muchos de los casos, ya que era una práctica que ahora llamamos brutal. Sin embargo, no se dejó de practicar sino hasta los años 80.